Hola, hola, buenas noches, gente. Estamos aquí para echar la conversadita de la noche de hoy. Si te gusta venir a ver nuestros videos, si eres de la gente que ya conoce el canal, dame like al principio, suscríbete si no lo has hecho, activa las campanitas, comparte y reparte, como dice Lía, y regresa siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Señores, hoy hemos estado viendo la llegada esta de los submarinos, del submarino nuclear a Cuba. Hemos visto también las personas en Cuba en su total ignorancia. Cada vez que yo escucho a la gente, a estas personas que se creen de verdad superdotadas porque fueron educadas en Cuba o porque le dijeron que la mejor educación del mundo, que somos los más cultos del mundo, me doy cuenta una y otra vez que son personas que no han salido de su país, no han conocido a personas de otras latitudes y por eso tienen esta ignorancia y continúan creyéndole al noticiero de la televisión. Entonces, señores, hemos visto que jóvenes estadounidenses llegan a Cuba para tener una reunión con Díaz-Canel. Y de verdad que yo me he quedado impresionada con las cosas. Por ejemplo, entre las cosas que vi me llamaron muchísimo la atención es que uno de estos jóvenes que está en la conversación con Díaz-Canel dice que ellos en su propio país no son recibidos por su presidente, sin embargo que mira cómo ellos han llegado a Cuba y han sido recibidos por este señor. Primera y principal, quisiera que, por ejemplo, este video lo compartieran y si es posible que en algún momento este joven lo viera traducido como pueda ser, o que alguien que lo vea le haga, lo saque de su ignorancia. Este muchacho no sabe que, en primer lugar, este hombre con el que él está hablando no es el presidente de Cuba. Eso es en primer lugar. Este hombre es llamado presidente por algunas personas que lo colocaron allí para su propia conveniencia. Pero el pueblo de Cuba nunca votó por él y las personas, la mayoría de la población cubana, o sea, la llamada democracia, si es que vamos a hablar de democracia, jamás lo reconocería como presidente a una persona que ha dejado a su pueblo abandonado para cada vez que tiene una oportunidad llevar a pasear a su mujer, la muy conocida y célebre Macha Viajera. Y entonces este hombre es lo que ha hecho desde que está en la presidencia. Fuera de eso, lo conocemos por cuando va a hablar su inseguridad, por la inseguridad al hablar, por tener que estar mirando en todo momento a otra persona que tiene delante para que asienta o no según lo que él esté diciendo. También hemos conocido de Canel sus famosos discursos en inglés, cosa que no sabemos si es este que hacen pasar por presidente o ya lo tienen de bufón. Porque verdaderamente cualquier persona que asesore a este hombre y lo vea hablando en inglés de esta manera y tenga un poquito de cultura o haya salido de Cuba o haya hablado con alguna persona de habla inglesa, por favor le hubiera dicho a él que no tome ese riesgo porque no iba a quedar bien parado. Sin embargo, no sabemos si es que hasta las personas que están al lado de este hombre o tienen miedo, que no creo que sea el caso, porque él no tiene el poder que tenía en su momento, por ejemplo, Fidel Castro, que no había nadie que le llevara la contraria porque podían desaparecerte. No creo que sea el caso del puesto a dedo, pero
alguien que está bien cercano a él parece que también intenta ridiculizarlo, porque es una y otra vez. Señores, en todo el mundo vemos personas haciendo, por ejemplo, este tipo de interacciones. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono y abre su cámara y se filma. Y todos los días vemos nacer nuevos influencers, nuevas personas que diariamente están en las redes sociales, diariamente están con una cámara, con un teléfono enfrente, filmándose y haciéndolo cada vez más sofisticado, más interesante, con un mejor trabajo. Incluso hay personas que hacen esto que hago yo aquí y tienen un editor o tienen 2 o 3 personas detrás, ya van formando su equipo y sencillamente comenzaron haciendo contenido en las redes, comenzaron a hacer esto como un hobby y les ha ido tan bien que han logrado formar un equipo de producción donde ya de verdad la producción a veces supera los medios convencionales, porque verdaderamente estamos viendo cosas aquí en las redes, estamos viendo programas que tienen muchísima calidad. Por eso cada vez la gente se va de ver la televisión, de ver estas cosas, porque los medios convencionales realmente han ido cayendo en decadencia y comienzan a resultar aburridos y a veces muy tedioso tener que ver algo en la televisión producto de los mismos anuncios, las mismas cosas y bueno, a veces preferimos ir a las redes. Yo me pregunto si Canel ha logrado conseguir, ya que no logra conseguir un buen asesor en política que le explique que él no debe salir haciendo un discurso en inglés porque su dicción es horrible. Por lo menos que tenga un familiar, alguien que le diga, yo no sé cómo es el hijo de Machi Canel, es un traidor, porque cómo es que ese hombre, bueno, debe ser que está muy ocupado paseando con Ana de Armas, dicen que andaban por ahí, por las playas, que lo vieron, alegadamente, he escuchado eso, no sé si será cierto, pero se rumoró eso. Pero yo te digo, si este muchacho está tan cercano a tu carrera, que se apareció con ustedes dos en el Vaticano y todas estas cosas, luego en varios viajes lo hemos visto al hijo de la Macha con ella y acompañándote, lógicamente, casi siempre cuando el viaje es fuera de Cuba. Me pregunto cómo es que esta gente no te dicen, por ejemplo, este mismo muchacho que supuestamente es uno de tus asesores, una de las personas cercanas que te ayuda, cómo es que esta gente no está pendiente de la cámara cuando te toma en tu peor pose, cómo es que tú te sientas a conversar con estos muchachos con ese paño de verdad que parece que te has tirado, será el pañuelo este palestino y todo eso, y ustedes querrán hacer apología a toda esta violencia y a toda esta situación negativa que trae todo esto como símbolo y que ustedes lo están arengando. Pero me pregunto si alguien no es capaz de decirte, yo también me pregunto, la Macha te está traicionando, no le importa. Ya no, mira, el otro día saliste con una camisa que parecía que lo había sacado de un pomo de penicilina. Ustedes recuerdan los pomitos de penicilina, que eran unos pomitos así. Así salió Canel el otro día, sacó una camisa de un pomo de penicilina y se la puso. Y yo me pregunté, bueno, ¿será que la Macha ya no manda ni a planchar las ropas de este hombre? Pues estoy segura que ya no lo hace. Y entonces ahora lo vemos con esta toalla tirada en el hombro, tirada así en la espalda, que pareces un viejo enfermo con esa toalla para que no te agarre el frío, no sé, una cosa horrible, hablando con unos jóvenes estadounidenses. Y me llama muchísimo la atención cómo es que en todo momento Canel critica
la democracia en los Estados Unidos. Él dice que como en Estados Unidos se basan en criticar que en Cuba no hay una democracia, solo basados en que hay un solo partido. ¿Qué garantiza que en Estados Unidos haya más democracia que en Cuba si aquí solo hay dos partidos? Canel, es ir a Google, es fácil. Vas ahí, te metes ahí y pones cuántos partidos hay en Estados Unidos y es fácil, te hubiera traído la respuesta directamente. No tenías que decir tal barrabasada, que seguro alguno de estos muchachos que supuestamente dicen que son universitarios, espero que por lo menos alguno de ellos sepa que en su país hay más de dos partidos políticos, que esto es lo que ha dicho este hombre. Ahí mismo usted como ciudadano norteamericano puede darse cuenta que lo que usted está diciendo es una barrabasada. Usted ha ido a hablar con un hombre que ni siquiera ha preparado una entrevista para sentarse a conversar con usted. O sea, un poquito de respeto. Yo digo, cuando un mandatario de un país va a recibir al mandatario de otro país, por lo menos, yo sé que tal vez usted no tenga tiempo, pero usted le dice a uno de sus asesores, es así como funciona, y nunca he sido dirigente en ninguna parte, pero eso lo sabe cualquiera, que usted le dice a uno de sus asesores, por favor, documéntate y dime de manera rapidita, de manera que yo lo pueda absorber rápido, cómo es que hay que tratar a esta persona, cuáles son sus costumbres, cómo debo saludarlo. Yo me imagino que Canel no hace eso. Yo me imagino que Canel, vimos a la Masha en el Vaticano diciéndole al Papa, lo quiero mucho. De verdad, eso a mí me dejó impresionada. Pero vamos a escuchar un poquito de la conversación que tuvo Canel con estos muchachos y seguimos hablando de esto. Una de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad, por defender estas causas justas, por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina. Porque miren por dónde viene la cosa. No pudiste, ay Dios, salven el muchacho también tiene la toalla en la espalda, o sea, el pañuelo este que parece que traen con una toalla, una cosa, que se han quedado con frío y no tienen abrigo. Y él dice que Cuba paga un precio muy alto por defender la causa palestina. Hijo, también es muy fácil, hubieras ido a Google, también es facilito. ¿Por qué Cuba está o tiene un embargo en su contra puesto por el gobierno de los Estados Unidos? ¿No viste lo último? No es por defender la causa, jamás fue por eso, ¿ok? Jamás fue por eso. Fue por la situación que tiene Cuba hace más de 65 años es porque cuando llegó la dictadura al poder y se instauró, agarró las fábricas y las expropió, se apoderó de todo lo que no era de ellos. Vamos a decirlo como es, se la robó. Se apoderó de todo lo que no era de ellos. Y entonces la gente que tenía una propiedad en Cuba, la gente que eran propietarios de esos lugares en Cuba, tuvieron que salir prácticamente huyendo, tuvieron que salir con las manos vacías y después tuvieron que ver cómo sus fábricas eran usadas para que estos delincuentes vivieran de todo el esfuerzo que ellos habían puesto en eso, y luego además tuvieron que sufrir cómo sus fábricas, cómo todo iba en decadencia, porque estos nunca se ocuparon de comprar un tornillo para cambiar una tuerca en un central de los que dejaron. Estaba viendo un video. Y ahora tenemos que soportar que venga este muchacho, ciudadano americano,
que dice que aquí Biden no lo atiende y que él va a hablar. Bueno, te digo, no has ido a hablar con uno de los presidentes más importantes del mundo, has ido a hablar con un tipo que le dice en el puesto a dedo que su pueblo no lo respeta y muchos pueblos del mundo tampoco, porque conocen la verdad. Espérate, ¿él fue a hablar con el Sí, americano, están hablando con Díaz-Canel, entonces él dice que mira qué honor hablar con el presidente de que Cuba. que lo lleven ahí para los pocitos, dale. No, Para que veas la cruda realidad del comunismo. No, a esta gente lo que les hace falta es que lo suelten en Cuba y que se pongan a, no sé, que vayan a los pre y que puedan hablar con los muchachos de un pre, sí, pero que no y que luego vayan con ese muchacho a su casa para que vean cuántos pares de zapatos. No pre de playa, porque en el pre de... Para que vean cuántos pares de zapatos tienen los estudiantes cubanos, para que vean qué comen y en qué se transportan. Eso es lo que hace falta que estos muchachos vean. Mira. No que vayan a conversar con el presidente, porque de lo que tú sí puedes estar seguro, muchacho que vives en los Estados Unidos y no te gusta... De iPhone en la mano y que tienes cuenta de banco. Sí, seguro tú puedes estar. Yo pregunto, ¿cómo tú has viajado a Cuba? ¿Cómo llegaste? Porque nadie puede llegar a un país... ¿No te han asaltado todavía? No, es que a él no lo van a asaltar porque él tiene una visita dirigida y eso lo sabe Lenin, que tú tienes una visita dirigida. Nadie llega a ningún país, no a Cuba, que es un pueblo sin ley. Nadie llega a ningún país y hace así, le toca a la puerta al Palacio Presidencial o a la casa del presidente directamente y lo reciben. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De verdad. Es una cosa que yo veo esto y de verdad. Lo que te iba a decir con respecto a las expropiaciones y a eso. Filmaron una finca que hay en Pinar del Río, que era un palacio de una gente de esta, un español de esto que tenía dinero, que se tuvo que ir de Cuba cuando lo de triunfo de la revolución. Ahora eso está... Es una ruina. Es una ruina. Así no tiene hay... techo, no tiene nada. Está que eso no se Yo el sabe. otro día le preguntaba a una amiga colombiana. ¿Tú sabes para qué lo usaron? En un principio, como camping. Es así, todo eso lo cogían para esas cosas. Una casa de una persona. La casa de una persona que en su momento tuvo posibilidades en Cuba porque era un empresario. Llegó la reinvolución, la gente tuvo que salir huyendo de allí, le expropiaron todo y agarraron su casa para meter gente, un albergue. Que usted iba a ese campismo y entonces entraba uno y salía el otro, pusieron literas en aquellas habitaciones, me imagino, maravillosas, hicieron en el comedor una cosa ahí para que la gente se sentara a comer. Que no sé si te acuerdas. En otro lugarcito afuera. Unas mesas de concreto, de cemento, que eran un encofrado así, en los pisos aquellos de mármol, de losas. ¿Hicieron dentro de la casa eso? ¿Era un campismo? No, pero esas mesas generalmente las hacían afuera como un parquecito. Y la gente, igual que alquilaban campanas. ¿Si no tiene techo? No, Lía, pero el techo se le cayó. Esa casa en algún momento tuvo techo. Bueno, señores, la cosa es que ahora Lía piensa que es que esa casa sin techo, no, esa casa probablemente antes de haberla cogido para el campismo, a lo mejor la cogieron también para otra cosa. Permiso. Para una cooperativa, para un club social, para lo que fuera. Te explico, esto es conocimiento básico y lógico. Esas casas se les quitaba el techo porque era de madera buena, se les ponía cualquier entablado ahí, cuando viene el ciclón se les ellos no creo que se hayan tomado, es que esa gente no se tomaron el trabajo de hacer nada. Era mucho trabajo quitarles el techo y ponerle, no hacían nada. Esa gente lo único que hacían era destruir. Eso, ya yo como lo vi es una ruina, parece... No, pero es que el Valle de los Ingenios, ¿cómo está el Valle de los Ingenios? En ruina. Todo en Cuba está en ruina, caballero. Hoy también nos hemos enterado de la triste noticia de un muchacho del servicio militar que parece que estaba siendo trasladado, creo que era de las villas y lo llevaban para Matanzas.
en una guagua. El muchacho no quería pasar el servicio militar. Me llama la atención que es un joven de 20 años, por lo que pienso que debe haber sido una persona que estaba tal vez huyendo Hacía 4 años. de que se lo llevara al servicio militar, porque todos sabemos que el servicio militar en Cuba se lo llevan 17, 18 años máximo. 16. Entonces este muchacho, sí, ya a los 16 años tienen que ir e inscribirse. Entonces este muchacho con 20 años probablemente haya estado dándole largas al asunto y lo agarraron ya, a lo mejor lo localizaron y tuvo que ir al servicio militar. El muchacho se tiró de la guagua donde lo iban trasladando y falleció. Señores, de verdad, esto no es un ataque a la familia. Sí, es un ataque a la familia. No, es un ataque a la familia de parte de la dictadura, pero lo que voy a decir yo no es un ataque a la familia. Yo entiendo y de verdad no me puedo imaginar lo que debe estar pasando esa madre, ese padre que acaban de perder un hijo, pero ¿por qué dejaron que se lo llevaran? Es hora, no, Lía, no podemos juzgar a nadie, porque sabrá Dios esos padres cuántos años, ya te digo, me llama la atención que el muchacho tenía 20 años y no se lo había llevado al servicio. A lo mejor los padres lo tuvieron por un tiempo, no sé, en casa de un tío fuera de la provincia, a lo mejor lograron parar esto por un tiempo y que no se lo llevaran, pero a lo mejor el muchacho regresó a la casa ya con 20 años pensando que esto había pasado y ahí vemos las consecuencias. No, hija, eso no pasa. Entonces, señores, ellos en cualquier momento, yo recuerdo la historia, por ejemplo, de mi padre, la historia de mi papá nunca se lo llevó el servicio militar. Mi papá era una persona que tenía ciertas limitaciones para pasar el servicio y nunca fue citado al servicio militar. Mi abuela siempre decía, bueno, sí, él vienen a buscarlo para el servicio, yo muestro sus certificados médicos, sus cosas, para que él no vaya al servicio militar. Pero mi papá nunca fue citado al servicio militar y estando yo nacida ya, cuando... Así que imagínense qué edad tendría mi papá, que yo soy la hija más chiquita. Mis hermanas me llevan una 8 años y la otra 7 años. O sea, mis hermanas ya estaban jovencitas cuando a mi papá se lo llevaron para Angola y fue como citado como si fuera el servicio militar, porque cuando lo citaron le dijeron, como que parece que a ellos se les había pasado el nombre de él o pasó desapercibido y que no podía decir que no porque ese iba a ser su servicio militar. Que, o sea, que mi papá fue una persona que no fue como movilizado, te voy a movilizar porque tú eres reserva de la defensa civil, esas cosas que existen en Cuba, no. Mi papá fue citado y le dijeron a una persona con condiciones médicas, con una familia, con 3 hijas que dejaba detrás. Sabemos de todos los muertos que regresaron de Angola. Y a mi papá le dijeron que él no se podía negar, porque él era su servicio militar. Porque a alguien se le pasó su papel desapercibido, a alguien no lo llamó en su momento cuando él era un jovencito y entonces, bueno, pues ahora tienes que cumplir. Y mi papá tuvo que ir a la guerra de Angola. Entonces, señores, este hombre descarado que hoy... Quiero hacerte una pregunta porque siempre tengo esa duda. Aquí eso no es obligatorio. Aquí vas si quieres. Yo tengo entendido que aquí es si quieres, y aquí no es obligatorio. Pero de hecho, hay una fiscal, creo que salió en la televisión cubana, diciendo, o que lo dijo en una entrevista, creo que fue en España. No, lo dijo en una entrevista en la televisión cubana. Porque estaba que no era obligatorio el servicio, que en Cuba el servicio militar no era obligatorio. Eso lo dijo una persona... creo que era una fiscal, una persona acreditada para hablar de esto en Cuba, y dijo que no. Entonces, las familias, por favor, agárrense de un clavo caliente. Ese nombre, yo con hijo varón en Cuba, ese nombre de esa señora, yo lo tengo grabado aquí, miren, me lo tatúo en la frente.
No, aquí es voluntario. Hemos visto también a una madre cubana opositora que sale a cada rato en las redes sociales dando tremenda guerra, que la mujer no tiene miedo, que la mujer lo ha dicho varias veces en las redes porque parece que la tenían hostigada con esto. Y la mujer ha salido en las redes a decir, mi hijo no va al servicio militar, no lo vengan a buscar porque no va a ir, y para sacar a mi hijo de mi casa me van a tener que matar. La mujer lo ha dicho en las redes sociales y parece... Y citó a la abogada que salió en televisión Y diciendo... ella dijo, porque fulana de tal dijo en plena televisión... Con nombre de tal y cargo tal. Que esto no era obligatorio, entonces como no es obligatorio, como fue su declaración, mi hijo no va al servicio. Y señores, parece que no ha ido, porque no he visto a la mujer gritar más. Yo no he visto a la mujer, no sé qué pasó con ella, ni con el hijo, pero no la he vuelto a ver. Entonces, si alguien sabe, déjennos saber. yo de muy cerca, ¿verdad, Lía? Que nosotros conocemos personas con este mismo caso, una familia en Cuba que tenía el hijo en la misma situación, que no quería ir al servicio militar. Y su papá era muy amigo de nosotros y él quería ver cómo el muchacho podía deslindarse de esto. Y tampoco lo lograba y estaban sufriendo. El muchacho fue al servicio militar. De alguna manera le entregaron la citación y tuvo que presentarse y tuvo que participar en esto. Y este muchacho, pero daba un trabajo, estando en el servicio militar, se tomó unas pastillas. Estoy cansada de escuchar a mi esposo hacer los cuentos de cómo en la unidad donde él pasó el servicio militar, a un joven le dieron un tiro que por poco pierde la vida. De hecho, el tiro fue en la cabeza y gracias a Dios el muchacho está vivo, pero pudo haber muerto. Y cuántos cuentos de estos hemos escuchado. Y el día que mi esposo estaba haciendo ese cuento, habían otras personas cubanas allí y todo el mundo tenía una historia del servicio militar para hacer. Y todo el mundo contaba de la gente que incluso se hacía cosas a su cuerpo, como darse golpe para partirse un dedo, para un machetazo en un pie, cualquier cosa para salirse de ahí. Este no es el primer, ni el primer ni el último muerto por el servicio militar, señores. ¿Cuántos muchachos del servicio militar? También hay una historia... Y los casos que no nos hemos enterado de gente que muere de... No, y también hay una historia de un muchacho también que era... Yo no sé si era una amiga de mi mamá. Esto fue un caso muy famoso de un muchacho que igualmente lo llevaban en un transporte de estos camioncitos que ellos tienen, que montan a los guardias allá atrás y van como que abiertos, y el muchacho también se tiró del camión y estuvo malísimo. Ese muchacho logró sobrevivir, pero casi muere. Y su mamá tenía un cargo, algo de eso, y yo no sé si él le había pedido a su mamá que por favor que lo ayudara. La madre le dijo que no, porque era de esta gente que tienen cargos y que tal vez no son las más descaradas del mundo. Tienen cargos en el gobierno, en la ciudad, en lo que sea, porque confían y creen en la revolución. Están engañadas. Hay muchas personas que han vivido engañadas en Cuba. Tengo en mi familia casos de eso. Y personas que para nada son ladrones ni son descarados, pero que han vivido engañados. Y que es muy triste que ver que tú por tu conciencia, tú le digas a tu hijo, no, tú sí tienes que ir, yo no puedo hacer nada para que tú te salgas de esto, porque eso es algo con lo que todo el mundo tiene que cumplir aquí y tú tienes que hacerlo. Pregunta. Y que el muchacho vaya y prácticamente termine. Yo sí sé, yo sé que el muchacho no murió, pero sí sé que tuvo secuelas de la caída del camión. Pregunta. ¿Cómo tú como padre, por tu creencia, haces que tu hijo sufra de que le den un tiro, de cualquier cosa, o poner a tu hijo simplemente en una situación, Liana, que no le gusta, como por tu creencia? Mira,
tú eres padre en Cuba. Ubícate en esta situación ahora mismo. Tú eres padre en Cuba. Y tú viste que a esos muchachos del servicio militar que fueron al incendio de los supertanqueros en Matanza, los vimos todo el mundo lo vio, cómo fallecieron, creo que fueron 9 jóvenes, algo así. Todo el mundo lo vio. Si tú hubieras sido madre de uno de esos muchachos que quedaron heridos, de los que quedaron vivos, ¿qué tú hubieras hecho? Yo creo que yo hubiera ido para frente a la unidad donde está mi hijo y me lo llevo a como sea. A mí me tienen que internar en la unidad con él o llevarme presa, pero mi hijo no se queda ahí después de yo haber visto que 9 muchachos murieron porque los mandaron a entrar en un lugar que explotó. Pero mi cuestionamiento viene de que tuvimos que llegar a ver que 9 jóvenes murieron en un incendio en el cual no estaban preparados para enfrentarse. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es mi cuestionamiento? Porque a lo largo de la historia, desde que triunfó han mandado a morir así a los jóvenes sin misericordia. El servicio militar en Cuba ha sido obligatorio y han habido personas fallecidas. Liana, en el servicio por tú no viste, tú no viste. A lo largo de la historia. Tú no viste el tema Angola, pero yo sí lo viví. Y yo lo he dicho otras veces en mi canal, pero no me canso de decirlo en este canal. Les voy a decir que yo creo que desde ese momento es que yo empecé a concientizar que algo malo venía. Que si yo hubiera sido varón, tú no me hubieras dejado ir al servicio militar. No, pero es que yo nunca dejé que tú fueras al campo, ni nunca dejé que tú fueras becada, ni que fueras a escuela al campo. Mi hija no va a escuela al campo, no. Y se lo dije así al director de la escuela y me planté. No, pero mire, mamá. Y fíjate si son falta de respeto, que por encima de ti, que eres mi madre, que yo era menor de edad. Sí, ellos hablan con los muchachos por detrás para embullarlos o para amenazarlos o para cualquier cosa. Te dicen por detrás del telón para que el muchacho entonces ya llegue a la casa y yo, no mamá, pero yo sí quiero ir, pero no sé qué. Llegó el punto en el pre de mi hija. Hicieron tantas reuniones para convencer a los padres de que debíamos dejar a los niños ir al campo, que llegó el punto que mi esposo salió de una reunión y me dijo, yo creo que la debemos dejar ir. Y yo le dije, ¿qué? Mi esposo, que es más reaccionario que yo, ese sí no entiende. Y yo le dije, ¿pero en qué tú estás? Dice, no, porque es que también ahí ellos aprenden y se independizan un poco. Y eso yo creo que no va a ser malo para ella. Imagínate, Lía siempre fue una niña que estuvo como que es verdad, mucha gente muy pendiente de ella todo el tiempo. Y entonces tal vez de eso hablaba mi esposo, ¿no? Bueno, sería bueno que fuera para que se independice un poco y para que aprenda a estar un poco sola en algún momento. Y yo le dije, no, pero no me hables más de eso. Y volver a trauma de segundo grado. No hay solución, no hay entendimiento posible. No va a ir y no va a ir. Yo me planté, incluso con mi esposo en contra en algún momento, que creo que fueron 2 segundos, porque él me dijo eso, y cuando yo dije que no, desconectó el plug. Yo dije que no una sola vez, y no. Pero es así, señores. No, es que tú le dijiste, yo lo pasé y no quiero que ella lo pase, y ahí se acabó la conversación. Miren, yo les voy a decir una cosa. Yo fui una niña que a mí me becaron con 10 años. Y usted no sabe el sentimiento de abandono que puede sentir una persona pequeña, un niño, que ve a sus padres dejarlo allí en un lugar donde no conoce a nadie, donde no sabe a la mañana siguiente qué es lo que le toca hacer, cómo es que tiene que hacer. Yo recuerdo que una vez, al principio de yo estar becada, en algún momento mi papá me fue a ver a la beca esas primeras semanas. Y mi papá llegó el miércoles, así como entre semana a verme, ¿no?
para darme la vuelta, pero yo era muy chiquita también. Y mi papá llegó y yo bajé del dormitorio en bata de dormir y pelúa así, hecho una loca, porque yo lo único que hacía era llorar. Y mi papá me dijo, no, yo entiendo que tú te quieras ir, pero tienes que adaptarte, pero por lo menos peínate. Yo me acuerdo que mi papá me dijo así, pero por lo menos peínate, como diciendo, no, pero así no puedes estar en estas condiciones. Fíjense en qué condiciones es que llega el punto que usted dice, no, yo lo único que me interesaba era llorar y llorar y que pasaran los días a ver si yo volvía a mi casa. Después lógicamente me adapté, me gustaba mi beca, me encantaba mi deporte, me encantaba estar ahí, me encantaban los amigos, pero fue muy duro. Yo nunca me había separado de mi casa, de mi familia. Cuando único me separaba de mi familia era para ir a casa de la otra señora que para mí era mi otra mamá, donde me criaron. La señora que me cuidó desde que yo tenía 3 meses de nacido. O sea, yo no entendía que de momento me soltaran así en un lugar donde yo iba a estar sin protección de la gente que era mi mamá, mi papá, mis hermanas. Yo no entendía eso. Y de verdad que uno siente mucho sentimiento de abandono, es muy triste. Entonces yo, de las tantas cosas que a mí me decepcionaron de la revolución y que en mi casa yo escuchaba una cosa, pero yo decía, eso no está bien. Y en todo momento yo estaba escuchando otras cosas en mi casa, en la escuela, en todos los lugares donde te adoctrinan. Y yo decía, por ahí no puede ser, esto no es correcto. Por ejemplo, uno de los ejemplos más, pero que de verdad que no tienen cómo usted decirme otra cosa y poder tener la razón, es cuando yo veía en el noticiero noche tras noche llegar las cajitas de los muertos en Angola y entrevistar a los familiares de estas personas que regresaban en cajas, que lo que regresaba eran sus restos y sabrá Dios si ahí venían los restos de la persona o venía arena o sabrá Dios. Entonces, no sabemos. Y ver cómo madres de esos muchachos que nunca regresaron, cómo salían abuelitas en la televisión cubana a decir, sí, yo perdí a mi nieto, yo perdí a mi hijo, pero estoy orgullosa porque fue sirviendo a la revolución, porque es un héroe. De verdad, yo cuando vi eso, yo dije, bueno, ya a mí, esto es lo que viene después. Siendo mi mamá como es, que cree en esta gente, que comulga con estas ideas, ¿qué es lo que va a venir después? ¿Me va a tocar a mí regresar en una cajita y mi mamá a decir que se siente orgullosa? De verdad, yo era una niña, yo era muy pequeñita cuando Angola, y eso a mí no se me olvida. Yo tengo eso, es que yo hablo con mi mamá de eso y mi mamá me dice, ¿cómo tú te acuerdas de eso? Bueno, pues me acuerdo como si lo estuviera viviendo hoy, como si estuviera viendo eso en la televisión. Yo veo a esa viejita en la televisión diciendo eso y entonces recuerdo cómo mis hermanas fueron a la escuela al campo y mi mamá las iba a ver una vez a la semana. Y mis hermanas tenían que trabajar en el campo para estudiar después en el otro horario alterno. Y una trabajaba en la mañana y la otra en la tarde. Y tú las veías que llegaban a la casa a lavar las ropas aquellas del trabajo en el campo. Y yo decía, pero es que de verdad, ¿es esto lo que hay para la juventud cubana? ¿Esto es bueno de verdad? No, eso no era bueno. ¿Hace sentido? Me preguntaba yo con 12, con 13 años. Y yo sí, de verdad, señores, si tengo que decirlo, yo no fui al campo porque gracias a Dios estudié en una escuela de deporte. Yo tuve otras cosas que no pasé tal vez por lo mismo que pasaron mis hermanas. Pero como quiera, yo estudié en esa escuela de deporte que era dentro de la misma ciudad.
que mi mamá y mi papá me podían ir a ver entre semana, que estaba cerquita de la casa, que salía todos los fines de semana, iba para la casa. Y así todo. Yo no entendía por qué yo tenía que estar separada de mi mamá. Y esto fue de las primeras cosas que hizo la revolución: separar a la familia, quitarte a tus hijos, que los padres tengan tantas ocupaciones que no tengan cómo atender a sus hijos, que los hijos estén bajo el cuidado del Estado. Eso es lo primero que hacen ellos. Eso es lo primero que hizo la revolución. Entonces, fíjate, a quitarte a ti, a tus hijos, te están quitando a ti como padre la potestad sobre esa persona. Cualquier tipo, imagínate tú, es lo mismo que te estaba diciendo. Viene el profesor y pasa por encima de ti, que eres mi mamá, que eres mi autoridad, por encima de cualquier persona, a tratar de decirme a mí que yo tome la decisión. Primera, yo soy menor de edad, que fue lo que le dije, yo soy menor de edad. Y segunda, lo que le dije fue que si yo estaba en medicación, y era una medicación fuerte y él lo sabía, que si él se hacía responsable de que cuando yo fuera a la escuela al campo, no se fueran a tomar mis medicamentos. No, y no fueran a hacer algo peor. Son personas que no tienen una gota de... no hay educación, no hay valores morales. No hay valores de nada, no importa si el muchacho, sabiendo que el muchacho tiene una situación de enfermedad, no le importa. Ellos lo que quieren es cumplir con llevar la mayor cantidad de muchachos posible. No importa lo que pase, si en el campo se le olvidan las pastillas al muchacho y le da una sirimba y se muere, no importa porque no es su hijo. Y lo que más me sorprende, incluso hubo un estudiante que era enfermo, que fue en la guagua y lo tuvieron que traer en la misma guagua para atrás porque en el camino se desmayó. Sí, es que a ellos eso no les importa, si se desmaya o no se desmaya, ya lo revivirán, y si no, se murió para el carajo. Es entonces, así. te matan a tu hijo. Es así, te matan. Y no hay responsabilidad. Te matan y nadie te lo paga, y después, bueno, que aplausos para ti, porque bueno, murió. Se lo entregaste a la revolución. Pero murió entregado a lo que debía ser. Entonces, señores, a estos jóvenes que van desde aquí, desde los Estados Unidos, a creer que el chicharrón es carne, que esta bola de brillo, porque parece una bola de este hombre Canel, yo no sé cuánto brillo le echan en esa cara, pobrecito, parece que está sudado, cada vez se ve peor. Entonces, hay que a estos jóvenes de este país que van a Cuba a consumir el engaño, que es a lo que van, a consumir el engaño, y a tomarse la leche que no tienen los niños de 3 años, que ayer o antier hablamos de eso, que la leche es la comida que no le dan para niños, la comida que no le están dando a tus hijos que tienen 3 años, la carne que no le llega, la leche que no le dan, se le están tomando estos huevones que van de aquí desde los Estados Unidos a hacerse los buenos al lado de Canel. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Cuba, recibiendo submarinos rusos, recibiendo parte de la armada rusa que está ahí, y que tienen que ellos garantizarles las cosas porque están en ese país. No te digo que los rusos traigan sus cosas de su país, seguramente lo hacen, pero ¿cuántas cosas comprarán también en Cuba o tendrá que garantizar el Estado cubano? Permisito, entró un submarino y entró un barco de guerra. Entraron 2 armamentos a Cuba fuertes. Sí. Estamos a una corta distancia de Cuba. Son 90 millas náuticas, no es mucho más. No, si el Caribe está completamente militarizado ya. Espérate. Y este hombre que tenemos aquí lo quitó a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Ahí tienes la respuesta, Biden. ¿Viste lo que dio levantarle Tú quitaste a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo. Y esto no es una crisis de los misiles otra vez. Y esta gente está ahora mismo haciendo un pulso
contra ti. Hay una base militar, Es así. hay una base militar china en Cuba. Y Entonces, nos señor, estamos haciendo de la vista gorda. empezamos a hablar de Canel con estos muchachos y de verdad la indignación es tan grande, es tan y es que hay grande, tantas cosas por las que que indignarse. hayan jóvenes en Cuba, de los Estados Unidos, hablando de que Cuba es mejor que este país, dándole, No, arengando Mira, que él a haya ido a este Cuba, hombre que él haya ido a descarado. Cuba a hablar de que Cuba es bueno, no molesta tanto como que él aquí hable de que Cuba es bueno. Porque tú sabes lo que es que tú vivas aquí, que vivas bien, que tengas un iPhone, que tengas tus cosas pagas, que tengas una cuenta en el banco, que tengas todas las comodidades, porque tiene que ser hijo de alguien. Que tú vivas la gran vida y vayas allá a decir que aquello es la gran vida. Quédate ahí, vive ahí, come ahí lo que come la gente de ahí. Sí, pero ese es el problema, que él llegó, es lo que te estoy diciendo, y él sí toma leche en el desayuno, y él sí tiene todo garantizado, y le dan habitaciones en los mejores hoteles, para que salgan de ahí y vengan para acá a hablar de todo lo bueno que vieron en Cuba, de todo lo bueno que es Cuba, de todo, lo que fueron a consumir la mentira. Entonces, señores, a todos los jóvenes que usted pueda ayudar a sacarlos de esa nube que le está metiendo el socialismo, que le están metiendo esta gente que se quieren hacer llamar comunistas, pero no saben ni siquiera el significado de conciencia. Por favor, ¿Qué van a saber? donde quiera que usted esté, donde quiera que usted pueda apoyar la causa de que no perdamos un joven más en esta estupidez, por favor, vamos a hacer lo posible y vamos a explicarle a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, a los primos de nuestros hijos, Mira cómo vamos. qué pasa en el cuando video un de- país se hunde en el En comunismo. el video de ayer, 2 feminicidios. En el video de hoy, un muchacho muerto con los Así dedos. mismo. ¿A Así dónde mismo. vamos a parar? Lo peor, mira, con Y todo de lo- eso, con todo por lo que- supuesto, que de eso no habla Canel con estos con jóvenes. todo lo que me ha estado pasando, que la gente te quiere sacar de quicio. Uno está alterado. Yo sé que estoy alterada. Pero lo peor que te puede pasar, cubano, es morirte. La muerte es lo último. La muerte es la última frontera. Mira, más que ¿Qué morirte, miedo ya tú le tienes? más Si que, lo que- más que morirte, lo peor que le puede pasar a un ser humano, y eso lo he escuchado de personas que han pasado por esta triste situación, lo peor, más que morirte, que puedes tener en la vida es perder a un hijo. Todo el también. mundo lo dice. No, es que Todo el mundo es dice, que lo- más que morirte. No, es que la madre que pierde un hijo dice, era yo la que tenía es que haber para el hijo, estado en ese para lugar. el hijo existe una palabra, huérfano. Cuando tus padres mueren, tú eres huérfano. Pero para los padres que pierden un hijo no hay palabra. No existe porque no es ley natural. No es ley natural que usted pierda a sus hijos. Yo me pregunto, cubano, Y menos que ¿hasta te lo cuándo? arrebaten, y menos que te lo arrebaten. ¿Hasta cuándo usted se va a dejar estar, que sigan arrebatándote la inocencia de tus hijos? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Entonces, Disculpen gente, la alteración. activa las campanitas, suscríbase si no lo ha hecho, comparte y reparte como dice Lía, y regresa siempre por aquí para que Titi te lo cuente. Bye. Besito.